como cantamos, eso es lo que anhelamos delante del Señor, nada más que escucharle hablar. Así que Dios les bendiga mucho y con nosotros el pastor Aponte. Que el Señor nos bendiga en la mañana de hoy. Damos gracias a Él por su presencia, por su acompañamiento, por su fidelidad, y agradecer a la iglesia aquí en Sonadora que me recibe, a Mirna por el seguimiento, por las llamadas, y lo hemos hecho con mucha alegría. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo allá en el Señorial les envía un saludo, el pastor Osvaldo del Brey, la junta de oficiales, el cuerpo de ancianos. Obviamente ellos saben que yo estoy aquí y para mí es una alegría acompañarles en esta hora. Mi esposa Alicia está allí en el Señorial porque ya el 3 de junio empieza el encuentro bíblico de verano de la niñez, y aunque yo estoy al frente, ella corre la maquinaria en ese asunto de la organización, y claro, nos ayudamos mutuamente, así que pedimos la oración por el encuentro bíblico de la niñez allí en el Señorial para que sea de mucha edificación para la vida de nuestra niñez. Qué bueno estar aquí con ustedes. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias y pueden permanecer así sentados. Siempre recuerdo que la reverencia no tiene que ver con estar de pie o estar sentado. La reverencia es un estado del corazón, un estado del espíritu, y ahí es donde verdaderamente se vive esa reverencia. Así que así sentados les invito a buscar en sus Biblias en Marcos capítulo 6, los versos 30 al 44. Y yo sé que en la mañana de hoy estoy ante una iglesia, ya cumplieron 101 todavía. Ya, ¿cuánto van ya? 103. Muy bien, así que porque yo sabía lo del centenario, ¿verdad? Y doy gracias a Dios por eso y por esos 103 años de fidelidad de parte de nuestro Señor. Y tengo que decirles que el templo desde la recta de allá del desvío se ve precioso, y mientras más se acerca uno, más precioso se ve. Y cuando uno llega adentro, que los ve ustedes, dice, esta es la iglesia en Sonadora. Así que doy gracias al Señor por eso. Pero sí, sé que le voy a hablar a una iglesia que tiene más de 100 años. Marcos 6, los versos 30 al 44. Allí el Evangelio nos dice: después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco a un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y los apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Estoy leyendo la versión de Dios habla hoy, ¿sabe? Por si acaso ve algunas cosas distintas. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron en grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y de pescado, y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron de aquellos panes fueron 5,000 hombres. Señor, por esta tu palabra te damos gracias. Y te pedimos que la misma haga lo necesario al corazón y a la vida de cada uno de nosotros. Y al hacerlo en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, sabemos que lo hará en el corazón y en la vida de la iglesia. Gracias por este mes, por este tema de íntegros, y precisamente queremos ser una iglesia íntegra ante ti y ante el Evangelio. Es en Cristo Jesús que hemos orado. Amén, Señor. Gracias.
el Señor nos invita a hacer iglesia en medio de lo que podamos estar viviendo. Yo llegué y cuando llegué los vi intercediendo los unos por los otros. Porque la realidad es que todos los que llegamos aquí, llegamos con alguna necesidad, llegamos con alguna situación. Pero eso no impide que sigamos siendo y haciendo iglesia. Porque precisamente en el ejercicio de hacer iglesia, que mientras vamos caminando con el Señor nos va atendiendo. Que mientras vamos caminando con Él se ocupa de cada uno de nosotros. Hay gente que pelea con la iglesia porque dicen, eso de la iglesia es un invento. Jesús no fundó ninguna iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que Jesús fundó una iglesia? Y es cierto, eso es una gran verdad. Jesús no fundó una iglesia. Pero sí Jesús se encargó de encontrarse con la gente, de reunirse con la gente y de provocar y hacer cosas en medio de la gente. Eso sí es cierto. Que en el transcurrir fue necesario organizar los proyectos y la vida de la gente en cuanto a la fe cristiana y de ahí nació la iglesia, pues esa es la historia. Ahora bien, ser iglesia en este tiempo, en la posmodernidad, bregando con los millennials, con los Zetas y con los que vengan por ahí con los nombres que le pongan, es un reto y es un desafío. Y la iglesia siempre ha tenido que enfrentar retos y desafíos. La iglesia siempre ha tenido que lidiar con las nuevas generaciones. La iglesia siempre ha tenido que lidiar con lo que está dentro y con lo que está afuera. Eso nunca ha cambiado. Ahora bien, el relato que está ante nosotros hoy nos recuerda cosas muy esenciales, muy importantes y muy básicas al momento de ser y hacer iglesia. Yo siempre les recuerdo a los hermanos y las hermanas y a la iglesia en el señorial que la iglesia ha durado tanto y ha permanecido, además de las muchas razones que uno pueda mencionar, pero para mí la principal, la iglesia ha permanecido por años y por siglos porque la iglesia es un proyecto de la gracia de Dios. Amén. La iglesia es un proyecto de la gracia de Dios. Y como la gracia de Dios es gracia que sobreabunda y nunca acaba, por eso es que la iglesia ha permanecido. Porque la iglesia es un proyecto de la gracia de Dios. Y la máxima expresión de cómo ha obrado la gracia de Dios en la vida de la iglesia, ¿en dónde la encontramos? En Jesucristo, en su persona, en lo que Él es, en quien es Él. Y esa expresión de esa gracia de Dios en la vida de la iglesia, a través de la persona de Jesucristo, nos recuerda que cada vez que la iglesia se distancia de lo que es el proyecto original de Dios a través de Jesucristo en la vida de la iglesia, cada vez que la iglesia se distancia de eso, miren, la cosa va cuesta abajo. Cuando usted mira la historia de la iglesia, con sus desaciertos y sus cosas que uno dice, ¿de dónde lo sacaron? ¿Quién les dio? Claro, cuando uno mira la historia desde acá, es muy fácil decir, si hubiese estado allí, eso no hubiese pasado, eso no hubiese sido. Miren, si hubiese estado allí, tal vez hubiese hecho lo mismo o cosas peores. Esa es la realidad. Pero estamos del lado de acá de la historia. Lo cierto es que cada vez que la iglesia se distancia del ministerio y de la vida de Jesús, se han cometido barbaridades. Las cruzadas, las indulgencias, la Inquisición, cuántas cosas. Cosas horrendas y horribles. Que precisamente de ahí muchos dicen, mire la iglesia, que dice ser representante de Dios y miren las barbaridades que ha cometido. Bueno, sí, confesamos esas barbaridades. Y si han cometido barbaridades porque cada vez que la iglesia se distancia de lo que es la vida y el ministerio de Jesús, de lo que Jesús pidió, miren, vamos a cometer muchos errores. Muchos errores. Ahora bien, el relato que acabamos de leer nos da algunos ingredientes, unas cosas muy esenciales. Yo sé que no es la primera vez que ustedes escuchan una predicación acerca de este texto y hay algunas cosas que las vamos a repasar y hay otras cosas que las vamos a recordar. Lo primero es que este texto es consecuencia de una conexión con los versos anteriores de ese relato, de ese capítulo 6. Dice que Jesús comisionó a unos
para que fuesen a visitar, y que parte de esa visita era en aquel lugar hablar de arrepentimiento, echar fuera demonios, ungir a los enfermos, sanar en el nombre del Señor, y gloria a Dios por eso, porque esa es la misión. Y dice también los versos anteriores que hubo un banquete, el banquete de Herodes, ¿lo recuerdan? Y que ese banquete de Herodes se llevó a cabo con unos poquitos, con algunos, y el propósito de ese banquete era conspirar. Fíjense, mire cómo se da esa historia, ese capítulo 6. Aquel banquete de Herodes, que era para celebrar un cumpleaños, pero al mismo tiempo para conspirar, para acabar con Juan el Bautista. Ese contraste entre ese banquete y lo que nosotros acabamos de leer en Marcos acerca de esa multiplicación. Ahora, los seguidores de Jesús se reúnen con Él. Tienen un tiempo a solas con Él. Jesús los toma aparte, los separa. Gloria a Dios por Jesucristo cada vez que nos convoca para reunirnos aparte con Él. Para tener un tiempo con Él. Para tener una buena conversación con el Señor. Yo siempre digo que los pastores estamos para orientar, para tratar de corregir con amor, para tratar de aconsejar, pero el primer consejo que uno da a un hermano, una hermana o alguna persona que necesite alguna orientación en cuanto a la vida, yo siempre le digo, tómate un tiempo a solas con el Señor. Un tiempo a solas con el Señor. Y allí estaban reunidos con Él para una evaluación. En estos días yo hacía un informe para las juntas oficiales. Y tanto está, y los números, y las llamadas, y lo que se hizo, y aquello, y lo otro, y la programación, y lo que viene. Son tantas cosas. Y a veces yo entro en conversaciones con Jesús y le digo, wow, Jesús, este asunto de administrar y de informar, como que la agenda se va cargando. El asunto es que cuando yo estoy preparando ese informe, aparte de una oficialidad, aparte de un moderador o moderadora, aparte de unos presidentes de comité, en quien primero yo pienso es en Jesús, a quien tengo que rendirle cuenta. Fíjense, yo empiezo por ahí. Y eso va en cada laico, en cada hermano y hermana que está en la vida de la iglesia, que a quien hay que rendir cuentas es a Jesús, al Señor de la iglesia. Le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Eso que dice ese himno, oh, hablar con Cristo, qué felicidad, y contarle qué, todo en verdad. Ese asunto de que, mira, Jesús, hicimos unas cosas, y ciertamente cuando uno hace, uno educa. Y mientras aquellos seguidores de Jesús estaban haciendo cosas, iban enseñando, iban educando. Vengan, es la invitación de Jesús. Vamos a descansar. Si yo pregunto en esta mañana, ¿quién llegó cansado, cansada físicamente aquí al templo? No levanten la mano. De nadie. El cansancio es humano. El cansancio se siente. Y si en la semana uno tuvo que utilizar mucho la mente para tratar de ubicar 2 o 3 cosas y ponerlas en orden, más se cansa uno. Y saber que en la mañana de hoy el Señor Jesús también te invita a ti, me invita a mí, a nosotros como iglesia, a descansar en Él. Vengan, descansen, cójanse un break, bajen las ansiedades, cojan las cosas con más calma. Ay, pastor, pero es que yo, porque es que tengo, y cuando salga de aquí, ay, mira, y todavía mañana. Oye, que el Señor te está invitando hoy, no soy yo. El Señor a través de su palabra te está invitando a descansar en Él. Vengan, vamos a descansar en un lugar tranquilo, porque iba y venía la gente que no tenía tiempo para comer, y no tenían tiempo para comer. Jesús provoca un escenario favorable. Fíjense, que nosotros estamos aquí hoy en este espacio reunidos, en esta paz del Señor, y yo sé que mañana va a arrancar el lunes, y yo sé que mañana vamos a ver las primeras planas, y yo sé que mañana tal vez nos repitan que de aquí al 2030 no se sabe cómo se va a resolver. Yo sé que eso va a pasar mañana. Pues por eso se hace tan necesario que estuviésemos aquí hoy. Porque estando aquí hoy, estamos recordando que el Señor nos está invitando a descansar, que Jesús busca, escuche bien, provocar espacios y escenarios favorables para tu vida y la mía en medio del caos. Piensa en eso.
estamos enajenados del caos. Porque a veces eso pasa, ¿verdad? La gente que nos quiere predicar una cosa, tú vas a estar bien, como Dios está contigo, nada te va a pasar. Mentira. Tú sabes, a veces uno escucha, y tristemente, porque aún en los canales cristianos uno escucha unas predicaciones que uno dice, ven acá. Y que sentir y padecer y tener dolor y quebranto, eso que es como una cosa de otro lado, no de los cristianos, no. Y saber que en la mañana de hoy el Señor a ti y a mí nos está invitando a descansar en un escenario favorable, que es el estar en su presencia, sabiendo que mañana vamos a bregar con muchas cosas. El Señor nos está invitando hoy a eso. Ese asunto de que Jesús provocó escenario para que puedan tener un espacio con Él, donde estaban rindiendo cuentas, y los invita a unas olas, y en esas olas les está orientando y al mismo tiempo les está recordando quién es Él. ¿Quién es Él? Porque eso se puede olvidar, hermanos y hermanas. ¿Quién es Jesús? Y este asunto de estar unidos, esa insistencia de Jesús de tomarlos juntos. Alguien decía en una ocasión, quien viaja solo puede llegar antes, pero quien viaja acompañado llega más lejos. Yo le añado a eso, quien viaja bien acompañado. Y si la compañía en este viaje de vida es el Señor y son ustedes como iglesia, créanme que vamos a llegar bien lejos. No tenían tiempo para comer. Cuidado. Es ese activismo que a veces nos quema y nos drena. En la agenda familiar, en la agenda de la iglesia, en aquello, en lo otro. Y andamos por ahí quemando cartuchos, como decimos nosotros. Saber que el Señor nos está invitando hoy a descansar en Él, no a un activismo, a pensar bien las cosas. Y yo sé que dentro de la vida de la iglesia nos pasa en muchas ocasiones. Estamos en 4 o 5 cosas y esto y lo otro. Y tal vez en la mañana de hoy el Señor nos está invitando y nos está diciendo, vamos a priorizar. Vamos a ver qué es realmente lo que necesitamos hacer para ser eficientes en la vida de la iglesia y fuera de la vida de la iglesia. Se fueron a un lugar apartado, a un tiempo a solas con el Señor, los vieron ir, se fueron detrás de ellos. Y esto de irse detrás de ellos es porque en aquella realidad que estaba viviendo Jesús con sus seguidores, hubo gente que pudo captar y pudo entender lo que Jesús estaba haciendo y lo que estaban haciendo aquellos que seguían con Jesús en su nombre. O sea que la gente observa, que la gente oye, que la gente está pendiente, que los que están por ahí, aunque a veces quieran como que decir, no, para allá no me mirar, la gente ve y la gente sabe. ¿Y qué está observando la gente? Cuando los seguidores de Jesús siguen ese modelo de ministerio, la gente le estaba respondiendo. Por eso yo vuelvo y repito lo que dije al principio. ¿Cuán cerca nosotros estamos como iglesia de lo que es, de lo que dijo y de lo que hacía Jesús? ¿Cuán cerca nosotros estamos? Esa es la gran pregunta. ¿Cuán cerca nosotros estamos de eso? A nosotros nos toca. ¿Qué nos toca? Bueno, a nosotros nos toca hacer lo mismo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús tomó todo ese mundo espiritual de Dios, de ese Dios creador y soberano. Jesús tomó todo ese mundo y lo aterrizó ¿en quién? En su persona. Dios quiso que fuera así. Pues en la vida de la iglesia es lo mismo. Todo este ambiente espiritual que nosotros vivimos aquí, tan bonito y tan necesario y tan edificante, esto tiene que aterrizar en algún lado. En la necesidad de alguien, en la vida de otro, en mis relaciones familiares, con mi compañero de trabajo, que tal vez mañana tengo que llegar allí a resolver un asunto con él o con ella. O sea, todo lo que acontece aquí, en algún lado tiene que aterrizar. En algún espacio tiene que aterrizar. Y Puerto Rico necesita de una iglesia que se congrega para atender su espiritualidad, pero que en su momento tiene conciencia de que toda esa espiritualidad tiene que aterrizar en algún lugar. Eso fue lo que Dios hizo en la persona de Jesucristo. Que todo ese amor, toda esa gracia, toda esa virtud, toda esa misericordia tenía que aterrizar en algún lado. ¿Y dónde aterrizó? ¿Dónde aterrizó? En la tierra. Entre aquellos que estaban con Él. Y hoy, que tú y yo estamos aquí, todo ese mundo espiritual de Dios, de amor, de fidelidad, de provisión y de cuidado, ha aterrizado aquí en la mañana de hoy. En tu vida, en mi vida, en nuestra realidad, en nuestra familia. El texto bíblico dice que allí ese mundo espiritual aterrizó en Jesucristo. Justo González dice, la iglesia no está para mostrarle al mundo cuán pura es.
Yo me asusté cuando leí esa primera parte. ¿Y para qué? Y mire esto. La iglesia no está para mostrarle al mundo cuán pura es. La iglesia está para mostrarle al mundo cuánto Dios nos ama a pesar de nuestras impurezas. Ah, pastor, pero cuidado. No, yo no estoy diciendo que vayamos por ahí a arrastrarnos por las cunetas y que Dios nos ama. No, no, no. Hay que vivir bien. Pero sobre todas las cosas, la gente lo que necesita es ver el amor de Dios operando en nuestra fragilidad. Eso es lo que la gente necesita ver. Alex San Pedro, tal vez los jóvenes lo conocen, es un cantante español cristiano. Él tiene una canción que se llama A pesar de mí. Y el estribillo de la canción es: a pesar de mí, Señor, tú me sigues llamando. A pesar de mí, tú quieres que yo sea parte de tu iglesia. A pesar de mí, tú quieres que yo siga haciendo mi misión. Oiga, si en la mañana de hoy usted llegó con un pesar, o con un no puedo, o con es que lo hice mal, mire, a pesar de usted, el Señor Jesús quiere hacer grandes cosas y poderosas cosas en medio nuestro. Cosas poderosas en medio nuestro. El Señor las quiere hacer. Él quiere obrar en eso. Dice el relato que Jesús tuvo compasión. Compasión. La compasión no es caridad. La caridad es un acto. Una acción se hizo y ya, se acabó. La compasión acompaña el acto de una solución. Ah, ¿cómo es eso, pastor? Ah, bueno, que yo era un pecador. No, que soy un pecador. Y que la compasión de Dios obrando en mí a través de la persona de Jesucristo, lo que está buscando es soluciones para mi vida. Fíjese. Porque Dios muy bien pudiese hacer un acto de amor conmigo y ya, y dejarme. Pero la compasión de Dios no le permite a Él separarse de mí, ni de ti, ni de nosotros. Allí está esa compasión. Y esa compasión, ¿qué es en la vida de la iglesia la compasión de Dios? Escuche bien esto. La compasión de Dios es el corazón de la iglesia. La compasión de Dios en Jesucristo es el corazón de la iglesia. Y el día que a la iglesia le empieza a dar taquicardia, porque empieza a hacer otras cosas que no tienen que ver nada con la compasión de Dios, nos morimos. La compasión de Dios en Jesucristo es el corazón de la iglesia. Es tarde, estamos en un lugar apartado, despídelo. Oiga, que cuando los escenarios cambian y las cosas se ponen medias turbias y difíciles, ¿usted sabe qué pasa? Los seres humanos cambiamos. ¿Sí? Después de María, o antes de yo, ese tiempo, o los tiempos difíciles, o el tiempo que estamos viviendo hoy. Entonces ahí los discípulos, después de hacer misión, después de reunirse con él, fíjense, todavía están allí, como decimos nosotros acá, estartea pero no prende. ¿Lo hemos escuchado? ¿No ha pasado? Dale, dale, bueno, es que estartea pero no prende. Pues eso pasa también en la espiritualidad cristiana. Está estarteando, algo pasó, pero no prende. Pues mire, ahí hay un ejemplo de que cuando los escenarios cambian, la gente cambia. Y buscamos ser evasivos. No, a mí no me toca. No, yo me voy por aquí. No, que lo haga otro. No, pero es que eso le toca. Ay, no, pero mira, ¿y para qué vamos a gastar en eso? Y yo les voy a decir algo. Invertir en el ser humano jamás es un gasto. Ah, pastores, que antes aquí por una familia ayudamos y tanto que hicimos y hoy no están. No haga ese cálculo. Porque si Dios fuera a medir la inversión que Él hizo al enviar a Jesucristo aquí a la tierra, y el cálculo que hubiese dicho es: ay, no, es que yo lo voy a enviar y estos van a hacer lo que le da la gana y esto va a ser un desperdicio, mejor me quedo con Él, hoy nosotros no tuviéramos un Salvador. Invertir en un ser humano siempre será de bendición. Amén. Siempre, invariablemente. Allí invirtió, le está diciendo, ellos estaban en el cálculo del gasto y Jesús le dijo: no, hay que invertir en ellos, denles ustedes de comer. Es el asunto de la iniciativa. Y en la iglesia en el Señorial nos ha pasado. Tenemos allí varios hermanos y hermanas que están en otras etapas de vida, ya jubilados, con sus contextos familiares ya en otro ambiente. Y después de María,
se acercaron a los pastores, a Delbray y a mí, y nos han dicho, mira pastor, queremos hacer esto, pero no es para competir con un ministerio de la iglesia, es para que ustedes sepan que estamos trabajando con esto, que estamos haciendo esto otro, y en la medida que ustedes puedan, cuando puedan nos acompañen. Oye, y lo hemos estado haciendo, pero es precisamente respondiendo a eso que dice ahí, denles ustedes de comer, que nos toca a nosotros, que lo que la iglesia hace es indelegable, no le toca a otro, que la iglesia, su primer ejercicio y su primer servicio a la vida de la comunidad es es provocar un espacio para que la gente pueda encontrarse con Dios, que aquí se nutre todo, que no podemos decir, mira, pero para que los domingos en vez de meterse allí 2-3 horas no se van a hacer otra cosa por ahí, ayudar a aquel que está allá abajo, a aquel que ya, bueno, porque nosotros no somos cualquier institución, nosotros no somos una institución más que anda por ahí haciendo las cosas, después resolvimos y seguimos, no. La marca de la iglesia y de todo lo que hace la iglesia empieza en el culto, en el congregarnos, porque de aquí es que sale el acompañamiento de la presencia del Señor en todo lo que hacemos, pero todo empieza aquí. Dice el relato bíblico que Jesús pidió organizar la gente, porque eso es otra cosa. La misericordia y la compasión sin organización es un reguero, y a veces pasa. Queremos hacer muchas cosas, pero como no hay un orden, como que no se es efectivo. Y fíjese el modelo que nos deja Jesús, que la buena intención y que el buen deseo de ayudar y de hacer cosas tiene que venir acompañado de una buena organización. Y que tenemos que dejarnos a veces de ese amarre de decir, no, es que si lo organizamos estamos amarrando el espíritu. No, si Jesús mismo nos deja un modelo, que la cosa hay que ponerla en orden para que pueda funcionar, para que pueda operar. Y allí dice el relato bíblico que más adelante Jesús toma en sus manos aquellos panes, aquellos peces. Luego de esa convocatoria, levanta sus manos al cielo, bendice aquel pan y benditas son las manos del Señor cada vez que toman algo. Benditas sean esas manos. Gloria a Dios. Esas veces que el Señor ha tomado en sus manos nuestra vida y ha hecho tantas cosas en ella. Y allí está ese encuentro. Fíjese, Jesús lo hace con ellos. Es con nosotros que Jesús quiere hacer las cosas. Es a través de ti, es a través de mí. Juan Figueroa, en uno de sus libros, dice, en el libro Alumbrados por la Gloria de Dios, él dice, en el ministerio nadie es suficiente por sí mismo, pero siempre se puede contar con la suficiencia de Dios. Que no somos suficientes nosotros solos, que necesitamos esa suficiencia de Dios. Miró al cielo, hizo contacto con su Padre, y la bendición se dio. Y se dio la multiplicación. Y se dio el evento. Entonces, ante un relato como ese en la mañana de hoy, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca hacer o seguir haciendo? ¿Qué nos dice el Señor en la mañana de hoy? ¿Cómo vamos a responder a su palabra? Dicen que comieron y sobró. Después eso es tema de presupuesto, pero comieron y sobró. Es que el Señor es el Señor de la provisión. Es que su fidelidad, nosotros podemos hacer algunos cálculos, pero siempre nos quedamos cortos. Y hoy el Señor está en medio nuestro. Y Él quiere que ese modelo que Él nos ha dejado como iglesia, nosotros podamos imitarlo, seguirlo. Y esa ¿cuál era la gran satisfacción de Jesús en su ministerio? ¿Cuál era? Además de traer salvación, atender la necesidad de los seres humanos. Hoy Él se complace en atender tu necesidad y la mía. Por tanto, esa misma complacencia debe estar en nosotros cada vez que podemos atender la necesidad de otro y de otra. Que el Señor nos ayude y que nos ayude a ser la iglesia que Él quiere que seamos. Te invito a estar en pie para tener una palabra de oración. Y si en esta mañana hubiese alguna necesidad, si quisieras responder a la palabra del Señor, afirmar tu compromiso con ella, haciéndolo aquí en el altar. A mí no me gusta extender mucho estos espacios, ni sentirme que estoy obligando. Yo voy a estar orando. Y si así tú lo sientes, el altar del Señor siempre está abierto. Ningún pastor tiene la llave del altar del Señor. Ya cuando uno llega aquí el domingo abriendo esa puerta, dando esos primeros pasos, ya desde ahí el altar del Señor, ahí está Él llamando a sus hijos y a sus hijas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo.
en la cual hemos escuchado la misma. Te pedimos, Señor, te pedimos, Jesús, que seas tú obrando en el corazón y en la vida de la iglesia aquí en Sonadora. Que tú bendigas la vida de este liderato, de cada laico, de la junta de oficiales. Gracias, Señor, porque mientras esta iglesia se esfuerza y da lo mejor, que lo mejor de esta iglesia eres tú, Señor. Tú te encargas de atender la necesidad de tu pueblo. Bendito y alabado es tu nombre para siempre. ¿Qué te pedimos, Señor? Que pongas en nosotros como iglesia el valor en nuestro espíritu para responder al llamado que tú nos haces. Que pongas el amor en nuestro corazón. Que tus pensamientos gobiernen nuestra mente. Y que sobre todas las cosas, Señor, podamos permanecer firmes, fieles a ti y a tu evangelio. Es en Cristo Jesús que hemos orado. Amén, Señor, y gracias. Pueden sentarse, hermanos y hermanas, y nos preparamos en esta hora para sentarnos a la mesa con el Señor.